La película de Stanley Kubrick de 1987, La chaqueta metálica, es mucho más que una simple película de guerra. Realmente se erige como una tesis cinematográfica, de un rigor casi implacable. Su objeto de estudio no es tanto la guerra de Vietnam en sí, sino algo más profundo: el proceso mediante el cual los sistemas modernos han dejado de reprimir la violencia humana para en su lugar optimizarla, para procesarla e industrializarla. Lo que tenemos delante es un análisis casi forense de la maquinaria que coge la psique de un individuo y la transforma en un arma de precisión letal. Y es muy interesante, porque la clave teórica que articula toda la película la verbaliza su propio protagonista, el recluta bufón. Es una de esas raras ocasiones en el cine de Kubrick en las que el concepto se hace totalmente explícito. Ante esa contradicción tan evidente de su casco, que lleva un símbolo de paz junto al lema «nacido para matar», Buffon invoca la dualidad del hombre de Jung. Se refiere, claro, a esa tensión que todos tenemos entre la persona, la máscara social que llevamos, y la sombra, esos impulsos que reprimimos. Pues bien, es precisamente esta complejidad, esta ambigüedad que nos define como seres humanos, lo que el sistema militar ve como una ineficiencia, como un fallo de diseño que hay que eliminar sí o sí. Bien, para desentrañar toda la densidad del argumento de Kubrick, vamos a proceder a una deconstrucción en 6 fases. Primero, abordaremos la tesis de la dualidad como el gran fundamento de la película. Luego entraremos a analizar la fábrica de deshumanización y a su principal ingeniero. Estudiaremos la tragedia de su producto fallido, el recluta patoso. Después, nos adentraremos en Vietnam, el campo de pruebas de este producto. Veremos el colapso del observador, Buffon. Y vamos a concluir con la simbología tan perturbadora de la marcha de Mickey Mouse. Lo primero que hay que entender es la estructura radicalmente bipartita de la película. A menudo, la crítica inicial la malinterpretó, la vio como un desequilibrio narrativo. Pero nada más lejos. Esta fractura no es un defecto, sino la manifestación misma del argumento de Kubrick. La película está deliberadamente partida en 2 mitades que se reflejan y se explican la una a la otra. Primero vemos el laboratorio, el entorno controlado donde se fabrica el arma, y después el caótico campo de batalla donde esa arma se despliega y se prueba, hasta que se rompe. Pensemos en Parris Island como un sistema cerrado. Es un universo casi newtoniano, de orden, de simetría, de causalidad predecible. Kubrick lo filma con esos travelings geométricos, con una rigidez que subraya ese control absoluto. El objetivo es claro: la producción en serie de marines. Vietnam, por otro lado, es un campo abierto, un dominio caótico, irracional. Toda la lógica del entrenamiento se desintegra por completo frente a la anarquía de la realidad. Y por eso Kubrick necesitaba ambas partes, para postular su axioma central, que la violencia explícita de la guerra es incomprensible si no se analiza primero la violencia implícita y sistémica de la fábrica que la produce. Y en el epicentro de esta fábrica, claro, opera su ingeniero jefe, el sargento de instrucción Hartmann. Su torrente de insultos, que puede parecer caótico, es en realidad un protocolo de demolición psicológica de una precisión quirúrgica. No debemos interpretar a Hartmann como un simple sádico que disfruta del poder, no. Es un técnico, un operario altamente cualificado cuya función es desmantelar la identidad civil y reconstruir sobre sus ruinas una nueva identidad, una que sea funcional para la maquinaria de guerra. Su crueldad, por tanto, no es personal, es puramente instrumental. El proceso es metódico, sigue una secuencia muy clara de desposesión. Primero, se elimina la individualidad estética con el rapado y el uniforme, que actúan como una nueva piel colectiva. Se sigue con la aniquilación sistemática del ego a través de un asalto verbal que no cesa. Continúa con el renombramiento, un bautismo forzado que sustituye el nombre civil por un apodo institucional, bufón, patoso, certificando así que la identidad ha sido expropiada. Y todo culmina en la forja de una conciencia grupal, el cuerpo de marines, donde el yo individual queda totalmente subsumido por el nosotros. Ahora bien, hay que entender que todo este procedimiento no es, ni mucho menos, una invención dramática. De hecho, se corresponde con una precisión que asusta al concepto de instituciones totales del sociólogo Erving Goffman. Pensemos en cuarteles, prisiones, conventos. Todos operan bajo una lógica idéntica, un proceso que Goffman llamó la mortificación del yo. A través de rituales de degradación, la identidad previa del individuo se aniquila metódicamente para que la institución pueda construir sobre ese vacío una nueva identidad, una que sea funcional a sus objetivos. Parris Island es en este sentido un caso de estudio perfecto de esta teoría. La principal herramienta de Hartmann es el lenguaje. Un lenguaje que opera en 3 registros a la vez para saturar toda la psique. Por un lado, el registro sexual. A través de una misoginia y homofobia constantes, busca demoler la masculinidad civil para reconstruirla sobre un único pilar: la violencia como expresión de virilidad. Luego, el registro religioso. Se apropia de la liturgia para instituir un nuevo culto a la guerra y al fusil.
Y finalmente, el registro mecánico. Despoja a los reclutas de su humanidad, les llama gusanos, para recalificarlos como tecnología, máquinas de matar. Pero, claro, todo proceso industrial tiene un margen de error. ¿Qué ocurre cuando la materia prima, en este caso humana, no responde a las especificaciones del diseño? La respuesta la tenemos en Leonard Lawrence, rebautizado como recluta patoso. Él es la encarnación de la gran paradoja del sistema. Para crear al asesino perfecto, tienes que destruir al hombre, pero en esa destrucción corres el riesgo de crear una monstruosidad que la propia fábrica no puede controlar. Patoso es el producto defectuoso, el error lógico que nos revela que el proceso es, en el fondo, falible. Kubrick documenta su colapso psicológico con una frialdad clínica, en 3 fases muy claras. Primero, la fase de humillación, donde a pesar del abuso, Patoso todavía sonríe, todavía intenta agradar, mantiene un vestigio de lo que era Leonard. Segundo, la disociación. Tras ese castigo colectivo conocido como Código Rojo, su mirada se vacía. El yo de Leonard ha sido pulverizado, pero no ha sido reemplazado por la identidad de un marine, sino por un vacío. Y finalmente, la psicosis. Es aquí donde ese vacío es ocupado por el único objeto que le da valor y poder, su fusil. Y este credo, que se recita como si fuera una oración, es la liturgia que sella esa transferencia de identidad. No es una simple metáfora, para nada. Para Patoso, el fusil deja de ser una herramienta y se convierte en el depositario de su propio ser. Es un caso extremo de lo que en psicología se llama catexis de objeto, donde toda la energía psíquica se invierte en un objeto inanimado. La frase «es mi vida» es literal, es una declaración de sustitución ontológica. Patoso ya no tiene un fusil, Patoso es su fusil, Charline. Todo esto nos lleva a la terrorífica escena del baño. Kubrick la filma en un entorno de una blancura aséptica, con una simetría geométrica implacable. La letrina, un lugar que asociamos a la privacidad, se transforma en un quirófano, en un altar de sacrificios. Y esta puesta en escena subraya la idea central. No estamos viendo un arrebato de locura pasional. Estamos viendo la conclusión lógica, el resultado matemático e inevitable de un proceso industrial. El sistema ha funcionado a la perfección, ha creado una máquina de matar. Su único fallo de cálculo es que no controla su objetivo inicial. El acto final de Patoso se resume en 2 disparos, de una potencia simbólica abrumadora. El primero, contra Hartman, es la criatura de Frankenstein aniquilando a su creador. Es el producto que se rebela contra el ingeniero. El segundo, contra sí mismo, es incluso más complejo. En un sistema que le ha quitado toda autonomía, toda subjetividad, la autodestrucción se convierte en el último y único acto de libre albedrío que le queda. Es la afirmación final de un control, aunque sea sobre la propia inexistencia. La transición entre la muerte de Patoso y Vietnam es una de las elipsis más brutales de la historia del cine. El corte es abrupto, seco, y esta decisión formal es en sí misma una manifestación del contenido. La película sufre una disociación traumática, igual que los soldados al ser arrojados desde esa estructura hipercontrolada del entrenamiento a la realidad incomprensible de la guerra. Se nos niega el tiempo para procesar el horror, exactamente igual que a ellos. La segunda mitad de la película es la crónica de esta disonancia cognitiva. La narrativa se vuelve episódica, errante, casi febril. Las misiones parecen no tener lógica. El enemigo es un fantasma. La muerte es arbitraria. La guerra real no se ajusta al guión limpio del entrenamiento. Esos productos, perfectamente ensamblados en la fábrica, se revelan como lo que son. Jóvenes desorientados, que intentan aplicar un algoritmo de orden a un universo de pura entropía. La sobrepreparación para una realidad idealizada les ha dejado paradójicamente indefensos ante la realidad tangible. Y nuestro guía a través de este laberinto de caos es, por supuesto, el recluta bufón, el intelectual, el observador. Es el único personaje que intenta, conscientemente, mantener una distancia irónica, que usa el humor y el cinismo como un escudo psíquico contra el horror. Su arco narrativo es precisamente la crónica del fracaso de esa neutralidad, la demostración de que es imposible ser un mero testigo en un sistema que exige una participación total. Si lo analizamos en términos junguianos, Buffon encarna un proceso de individuación frustrada. Según Jung, la madurez psicológica requiere confrontar e integrar la sombra, esos aspectos oscuros del yo. Solo así se alcanza una totalidad psíquica. Buffon es muy consciente de su dualidad, pero el sistema militar no permite esa síntesis, exige una amputación. Tienes que eliminar una de las 2 mitades, abandonar la complejidad y convertirte en una herramienta con un único propósito. La trayectoria de su personaje nos plantea la pregunta filosófica central de toda la obra. ¿Es la distancia irónica una forma de resistencia efectiva? ¿O es simplemente una forma más sofisticada de negación? Una ilusión de superioridad intelectual que, al final, se derrumba ante la contundencia de la violencia real. Buffon apuesta por lo primero, pero la realidad de la guerra le empuja sin tregua hacia un punto de ruptura.
Y ese punto de ruptura se materializa en la confrontación con la francotiradora. Al descubrir que ese enemigo letal es una joven moribunda, su súplica «mátame» destruye todas las abstracciones. Ya no se enfrenta a un Vietcong abstracto, sino a un ser humano que sufre. Y esta situación le obliga a abandonar su rol de observador y a tomar la decisión que ha estado evitando durante toda la película. La ironía aquí ya no sirve de nada. Se ve forzado a actuar, a elegir un bando dentro de su propia psique. Y en el momento en que Buffon dispara, su dualidad no se integra, no. Se resuelve por eliminación. El sistema ha ganado. El marine ha asesinado al pacifista irónico que había en él. El producto, que parecía defectuoso por su complejidad, ha sido finalmente reparado en el campo de batalla. La muerte de la francotiradora es al mismo tiempo la muerte de la individualidad de Buffon. Su entrenamiento, el que empezó Hartman, se ha completado. El sistema ha demostrado tener un efecto retardado, sí, pero infalible. Y así llegamos al final. La película culmina con una de las escenas más profundamente perturbadoras de toda la filmografía de Kubrick. Es la síntesis de toda su tesis. Un epitafio visual donde la colisión de dos arquetipos, la guerra y la infancia, genera un significado completamente nuevo y desolador. Vemos las siluetas de los soldados marchando contra el fondo apocalíptico de una ciudad en llamas mientras cantan el himno del club de Mickey Mouse. Esta yuxtaposición va mucho más allá de la simple ironía. La inocencia de la canción no es que contraste con la brutalidad, en cierto modo la explica. Nos revela el estado psicológico final de estos soldados. Han sido reducidos a un estado de infantilismo funcional, a una obediencia acrítica que les permite cometer actos atroces y luego simplemente cantar una canción de cuna en medio del infierno. La elección de Mickey Mouse es una declaración de intenciones de una agudeza extraordinaria. Para Kubrick, la cultura de masas de Disney y la cultura militar no son fuerzas opuestas, sino dos manifestaciones del mismo aparato de control social. Ambas son, a su manera, instituciones totales que producen sujetos dóciles y desindividualizados a través de rituales de repetición, de uniformidad y de pertenencia al grupo. Una vende entretenimiento y la otra vende guerra, pero el mecanismo que subyace, el de producción de conformidad, es idéntico. De este modo, la película nos abandona con su pregunta final, una que va más allá de Vietnam y nos interpela directamente. Los soldados que marchan no son monstruos, son productos manufacturados. Son el resultado final de un proceso. La verdadera cuestión moral que Kubrick nos obliga a confrontar no es sobre la criatura, sino sobre la fábrica, y más allá sobre la sociedad que permite, y que incluso necesita, que estas fábricas existan. La pregunta es, ¿quién es el verdadero monstruo? ¿El soldado o el sistema que lo diseñó, lo ensambló y le dio una función en el mundo?